Bueno, vamos a iniciar tejiendo nuestro pato. Para esto voy a utilizar doble hebra de este hilo, ya que es un hilo bastante delgado. Entonces quiero utilizar una aguja de 3.5 milímetros y para esto es necesario utilizar doble hebra. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Dentro de este anillo voy a iniciar con el segurito y ahora voy a tejer 6 puntos bajos. Bueno, después de terminar con mis 6 puntos bajos, voy a cerrar el anillo mágico de esta manera y ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda vuelta en la cual vamos a hacer aumentos. Entonces voy a iniciar haciendo un punto bajo y en el mismo espacio otro punto bajo. De esta manera se hacen los aumentos y ahora voy a colocar el marcador para saber exactamente en dónde di inicio a mi vuelta. Después de esto voy a seguir tejiendo aumentos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Esto quiere decir que al finalizar vamos a quedar con 12 puntos bajos. Bueno, ahora rectificamos de que esté la cantidad de puntos correcta para dar inicio a nuestra tercera vuelta, en la cual vamos a hacer un punto bajo. Coloco el marcador para saber en dónde inicio esta vuelta y en el siguiente espacio voy a tejer mi aumento. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Al finalizar nos deben de quedar 18 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestra cuarta vuelta. Aquí vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejo un punto bajo, aquí va mi aumento, pero primero voy a colocar el marcador de puntos en el inicio de la vuelta. Entonces acá está mi segundo punto bajo y acá voy a hacer mi aumento y voy a repetir esta vuelta de 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda la vuelta. Al finalizar nos van a dar 24 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la quinta vuelta. Entonces hago mi primer punto, voy a colocar el marcador en la parte de adelante porque van a ser 3 vueltas que voy a hacer de solamente puntos bajos. Entonces la vuelta 5, la vuelta 6 y la vuelta número 7 van a ser únicamente de puntos bajos. Acá ya pueden apreciar cómo nos queda nuestro tejido después de haber hecho las 3 vueltas de puntos bajos. Ahora voy a entrar al siguiente punto y al punto anterior. Los cruzo a los dos al tiempo, saco mi lazada y cierro como si hiciera un punto bajo. Voy a repetir esto un total de 6 veces. 2 puntos bajos, acá va mi tercer punto bajo, cuarto punto bajo, quinto y 6. Acá lo que estamos formando es como la espaldita de nuestro pato. Ahora vamos a empezar con el cuello. Para esto, en el siguiente punto voy a tejer
un punto bajo, como si siguiera la secuencia, solamente que ahora voy a empezar a tejer de forma circular en este espacio que nos queda abierto. Coloco mi marcador de puntos en la parte de adelante porque voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos que quedaron libres. Coloco el marcador de puntos en la parte de adelante. Por cada una de las vueltas nos van a dar 11 puntos bajos. Entonces acá voy tejiendo. Listo, y justo acá es nuestro punto número 11 y ahora voy a hacer 2 vueltas más de solamente puntos bajos. Entonces después de que paso acá, el punto que sigue es en donde iniciamos. Entonces acá voy a dejar este punto ajustadito para que no nos quede un huequito y de esta forma damos inicio a nuestra segunda vuelta. En total recuerden que vamos a realizar 3 vuelticas nada más. Bueno, fíjense que la estructura debe quedar más o menos así y ahora lo que vamos a hacer es rellenar con suficiente con suficiente algodón de relleno, o si ustedes tienen algunos sobrantes de hilos pequeños, es la excusa perfecta para poder reutilizar este material. Entonces con la ayuda de nuestros deditos vamos a rellenar muy bien esta parte del cuerpito para que nos quede bien rellenito. Miren, y justo antes de continuar voy a posicionar un ojito a cada lado. Acá tenemos que fijarnos únicamente en que quede en cada uno de los laterales. De esta manera yo tenía estos ojitos ovalados, entonces decidí colocarles estos ojitos, pero como vieron en el principio de este video, los circulares también le quedan muy lindo. Entonces acá ustedes le pueden colocar de una vez su segurito o los pueden pegar con silicona. Ahora vamos a hacer disminuciones. Nos van a salir 5 disminuciones y un punto nos va a quedar solito. Entonces acá hago mi primer disminución. Coloco allí el marcador de puntos. Recuerden que la disminución se hace agarrando únicamente, yo utilizo disminución invisible, se hace agarrando únicamente la lazada de adelante, me voy al siguiente espacio y también la lazada de adelante, saco el hilo y cierro el punto. Nos van a dar un total de 5 disminuciones. Después de hacer las 5 disminuciones nos queda el último punto sin tejer. Vamos a cortar el hilo, dejar una hebra más o menos larga para esconder y sacamos nuestro hilo de esta manera. Vamos a retirar el marcador de puntos y con la ayuda de una aguja lanera vamos a enhebrar este hilito. Y para cerrar, yo lo que realizo normalmente es pasar mi aguja por la hebra de adelante. Únicamente por la hebrita de adelante. Entonces paso mi agujita por los 6 puntos que nos quedan de esta manera para agarrarlos toditos. Después de agarrarlos todos, simplemente voy a tirar de mi hilo para que quede cerrado por completo. Por este mismo círculo del medio que nos queda voy a meter mi aguja y lo saco por un extremo y luego ya saben que esta es la forma de rematar y terminar un amigurumi, esconder un poquito el hilo. Bueno, yo acá no dejé muy apretados los ojitos y se me movieron un poco, los estoy acomodando y después voy a continuar escondiendo mi hilo para que se enrede en la parte interna con el algodón y demás. Bueno, ya decidí dejar hasta acá y voy a cortar el hilo que nos quedó y miren, así nos tiene que quedar nuestro cuerpito ya del patico. Queda de una forma muy linda, muy pequeñita. Eso lo podemos ajustar a diferentes materiales. La idea es que siguiendo este paso a paso se pueda conseguir con diferentes materiales y quedan de tamaños distintos.
Ahora para realizar este piquito es muy fácil. Estoy utilizando el mismo material pero un color más oscuro como naranjita. Y ahora voy a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico voy a tejer puntos bajos. Voy a tejer 5 puntos bajos. Después de tejer mis 5 puntos bajos voy a hacer lo mismo que siempre se hace en un anillo mágico. Voy a tirar de mi cuerda para que quede este circulito muy unido. Ahora lo que voy a hacer es el hilo del cual estoy tejiendo. Voy a cortarlo con una hebra aproximadamente de 10 a 15 centímetros para sacar este hilo, enhebrar mi aguja y cerrar por completo este círculo. Ya les voy a mostrar cómo se va a realizar esto. Agarro estos dos hilitos, los enhebro en la agujita. Bueno, y acá pueden ver que aquí está esta espiguita que se formó en el momento en que iniciamos el primer punto bajo y por ahí voy a ingresar mi aguja para que de esta forma se cierre todo este anillo mágico. Miren cómo ya se aplasta y queda como la forma de un piquito. Entonces miren, así, algo así nos queda. Simplemente ajusto y el hilo que nos quedó en el medio, lo que yo voy a hacer es un nudo para que de pronto no se nos vaya a soltar. Estoy haciendo un nudo y voy a cortar para que no nos quede ese hilo por ahí saliendo de nuestro amigurumi. Bueno, ahora sigue esta tarea que parece fácil, pero no lo es. Nos podemos ayudar, si ustedes quieren, con un poquito de silicona líquida y aseguramos primero de esta manera el piquito para luego poder coserlo. Es un truquito, pero pues yo aquí no lo hice por cuestión de tiempo. Lo que hice fue posicionar el piquito y simplemente acá esto no tiene un orden. Vamos agarrando la lazada de nuestro pico para poder luego agarrar la lazadita en el cuerpo y de esta forma asegurar lo mejor posible nuestro piquito de pato. Yo les voy a mostrar acá un poquito del proceso. Bueno, es importante saber que después de que unimos el pico también vamos a esconder el hilo dentro de nuestro amigurumi para luego cortar el hilo sobrante. Bueno, ahora vamos a hacer la base o el soporte en donde va a estar nuestro pato y va a estar el joyero o nuestro costurero, ¿listo? Dentro de esto voy a iniciar asegurando, subo 2 cadenas, estas cadenas van a ser mi primer medio punto alto y luego voy a hacer otros medios puntos altos, acá va el segundo. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Voy a agarrar una lazada, ingreso y agarro otra lazada, luego cierro. Vamos a repetir esto un total de 10 veces, nos tienen que quedar 10 medios puntos altos contando las 3 cadenas. Ahora voy a cerrar de esta manera nuestro anillo mágico. Vamos a dar inicio a la segunda vuelta. La segunda vuelta van a ser de aumentos, entonces ingreso acá en medio del primer y el segundo medio punto alto, agarro una lazadita y la deslizo para cerrar y dar inicio a la siguiente vuelta. 2 cadenas y en el mismo espacio voy a tejer un medio punto alto. Entonces esto va a ser la representación de nuestro primer aumento y me voy al siguiente espacio en donde voy a hacer otro aumento. Voy a repetir la cantidad de aumentos que sean necesarios hasta terminar toda la vuelta. Realmente son 10 aumentos. Eso quiere decir que al finalizar la vuelta nos van a dar 20 medios puntos altos contando las 2 cadenitas que hicimos al inicio como un punto, como si fuera un medio punto alto. Ahora finalizamos esta vuelta, como ya saben, cerrando con un punto deslizado. Después de que tenemos esta segunda vuelta cerrada, vamos a dar inicio a la tercera vuelta en donde vamos a repetir el mismo paso.
2 puntos altos como representación de medio punto alto y en el mismo espacio medio punto alto. Aquí está mi aumento. Y ahora en el siguiente espacio voy a tejer medio punto alto solito. Esta secuencia, esta vuelta va a ser de un aumento de medios puntos altos y en el siguiente pues un medio punto alto solito. Voy a repetir esto durante toda la vuelta y al finalizar nos van a dar 30 medios puntos altos. ¿Listo? Entonces, bueno, en la siguiente vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar la secuencia de un aumento de medios puntos altos y luego vamos a hacer 2 puntos altos. Aumento y luego los 2 puntos. Recuerden que siempre vamos a estar trabajando con medios puntos altos. Después de esto, la vuelta número 5 va a ser de aumento y 3 puntos altos. Aumento y 3 puntos altos. Al finalizar nos van a dar 50 puntos altos. Y por último, la vuelta número 6. En la que vamos a hacer aumento y 4 medios puntos para que al finalizar nos den 60 puntos. Como los pueden ver, aquí nos queda de esta manera. Bueno, después de que tenemos una estructura circular como esta, vamos a hacer el borde con medios puntos altos. Inicio haciendo 2 cadenas y ahora miren, acá en el siguiente punto voy a ingresar únicamente por las pestañas de adelante y de esta forma voy a hacer medio punto alto. Voy a realizar medios puntos altos por todo el bordecito hasta finalizar. Para finalizar voy a traer mi hilo hacia adelante como lo pueden ver acá y de esta manera, miren, llevo un pedacito hacia atrás de esta manera, pero que siempre salga desde adelante. Espero que me entiendan acá en el video. ¿Para qué? Porque quiero cerrar esta vuelta, pero que el hilo quede en la parte frontal. Miren como acá yo lo estoy haciendo. Esto es para que no me quede como el remiendo, digámoslo así, para que no me quede un hilo acá para luego iniciar a hacer este punto deslizado que voy a hacer acá en el borde. Porque si corto y luego quiero iniciar, entonces me tocaría pues dejar unos hilitos por ahí sueltos o ocultar más hilos. Entonces lo hago de esta manera y voy a finalizar haciendo estos puntos deslizados en el borde para que le den mayor soporte. Entonces pues nada, vamos a repetir lo mismo. Yo voy a adelantar acá un poquito y ya les muestro más adelante cómo quedaría. Bueno, acá ya terminamos prácticamente. Lo que hice fue cortar la hebra de hilo y ahora vamos a, primero se me olvidó acá sacar primero el hilo en la parte de adelante para luego enhebrarlo y después lo que vamos a hacer es unir inicio con el final de este tejido y posteriormente vamos a esconder los hilitos. Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno, más adelante yo voy a esconder estas hebras y lo que quiero es enseñarles cómo unir el patico. Esto es muy fácil. Nos podemos ayudar primero con un poquito de silicona para dejar fijo acá nuestro patico y después de esto vamos a unir con este hilo que nos quedó en el medio, ¿cierto? Vamos a utilizarlo para poder unir nuestro patico a la base y listo. Si a ustedes no les sobró hilito en el medio, pues simplemente sacamos otra hebra de hilo para poderlo unir y miren, este es nuestro alfiletero y acá está el joyerito. Lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Como ya les dije, es una buena opción para tejido inicial. Es un proyecto que lleva muy poco tiempo y también muy poco material y a cualquier persona le va a encantar. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal, dejar una manito arriba o un corazón. De esta forma apoyas inmensamente mi trabajo y también seguirme en mi cuenta de Instagram @tamatincrochet con doble T al final.